Queridos santos, estamos considerando en este curso formar grupos vitales de 2 a 4 para llevar mucho fruto que permanece. Y en este video vamos a considerar la impartición del Dios Triuno. ¿Qué es la impartición del Dios Triuno? Bueno, la impartición de Dios es Él mismo infundiéndose en nosotros, depositándose, dispensándose en nosotros, como la Trinidad Divina, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto significa que Dios no está impartiendo bendiciones materiales como una buena casa, un buen automóvil o cualquiera de estas cosas. Lo que Dios está haciendo es depositando su persona, su mismo ser en nosotros, su esencia, poco a poco. Poco a poco Él está dispensando su Trinidad Divina en nosotros. Hermanos, la intención de esta impartición es producir los materiales para la edificación divina. Cuando nosotros vamos a la palabra, santos, necesitamos ir con la intención de extraer el Espíritu, de tocar a Cristo, de contactar una persona. El Señor dijo en los evangelios que ellos escudriñaban las Escrituras porque les parecía que había vida eterna allí, pero ellas dan testimonio del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Ellos estaban buscando algo espiritual, estaban buscando la vida eterna, pero las Escrituras conllevan, nos transmiten a Jesucristo, al propio Dios triuno corporificado en el Hijo y hecho real como el Espíritu que está en la palabra. Así que, santos, cuando vayamos a la palabra, busquemos contactar siempre al Dios triuno. Además, necesitamos tener la actitud de la mujer que tocó el borde de las vestiduras del Señor. Cuando esta mujer se acercó con desesperación al Señor, el Señor sintió el toque. Muchos le apretaban, pero esta mujer logró obtener algo del Señor. A tal manera que el Señor dijo, alguien me ha tocado. ¿Qué tal si el Señor dice eso de nosotros? Oh, Él me ha tocado. Santos, en nuestro tiempo con el Señor por la mañana, cuando vamos a la palabra, toquemos al Señor. Aun cuando estamos hablando con otras personas, cuando estamos en nuestro trabajo, podemos silenciosamente invocar el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. Podemos orar en nuestra mente también. Podemos tener comunión con el Señor. A manera de que siempre la impartición del Dios triuno esté llegando a nosotros. ¿Qué tal si toma unos segundos para orar el punto 2 del Romano 1? Ahora, consideremos cómo el Dios triuno se puede impartir en nosotros. Lo primero que necesitamos ver es Juan 1:1, que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:14 dice que la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Santos, el Dios triuno se encarnó en una persona, en un ser humano que es Jesucristo. Y a través de esta encarnación, Él empezó su proceso para impartirse en nosotros. Él llegó a ser un hombre. Cuando Él estaba en la tierra, en Juan 14:10, vemos que el Señor les dijo, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Significa que el Padre y el Hijo no solo coexisten, sino que son coinherentes, moran uno dentro del otro. Y el Padre amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo, al mundo, a la humanidad. Esta es la impartición del Padre. Cuando el Padre nos dio a su Hijo, Él mismo se dio a nosotros en el Hijo. Jesucristo, como vemos en Colosenses 2:9, es la corporificación de las riquezas de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Dios el Padre nos ha dado a su Hijo. Esta dádiva es su impartición. Además, vemos en 1 Corintios 15:45 que el Hijo llegó a ser el Espíritu vivificante. ¡Aleluya! El postrer Adán llegó a ser el Espíritu vivificante. Y también en 2 Corintios 3:17 vemos que el Señor es el Espíritu. Santos, el Espíritu Divino ahora engendra al Espíritu humano para que sean un solo Espíritu.
Cuando este Espíritu entra en nosotros, nos regenera. En Juan 3, 5 al 6, dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, cuando nosotros lo recibimos por primera vez, tuvimos un nuevo nacimiento. Nacimos de Dios. Dios nos dio su vida y sus genes. Y este espíritu llega a ser la vida en nosotros. Ahora somos personas que están mezcladas con Dios. Y a donde quiera que vayamos, somos uno con Dios. Además, al regenerarnos, Cristo impartió en nuestro espíritu su misma persona. Este es el comienzo de la impartición divina, con la cual nos hace pámpanos. En Romanos 11 dice que nosotros éramos ramas silvestres, de un olivo silvestre, pero que fuimos injertados en el olivo cultivado. ¿No es esto maravilloso? Ahora estamos participando de una unión con Cristo y su savia divina y maravillosa está fluyendo en nosotros. Además, Juan 15 nos dice que el Padre es el labrador, que Cristo, el Hijo, es la vid y que nosotros somos los pámpanos. Ahora, como pámpanos, también estamos participando de Él, participando de su savia bendita. Santos, lo que necesitamos es permanecer conectados a esta vid, a fin de que esta impartición fluya, así como fluye la savia en la vid, todo el tiempo está suministrando, todo el tiempo está suministrando. Santos, así nosotros también necesitamos estar conectados a esta vid, a fin de recibir la impartición divina. ¿Qué tal si leemos el Romanos 5? El Espíritu nos está dando vida. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. Y 2 de Corintios 3:6. Mas el Espíritu vivifica. Santos, Cristo, como el Espíritu consumado, es el que nos da vida. Él es el agua viva. En Juan 4 tenemos esta historia de la mujer samaritana. El Señor le dijo, tú necesitas beber del agua viva, que era el mismo. Porque ella estaba buscando un agua que le iba a volver a dar sed. Aún en nuestras vida cotidiana bebemos de muchas aguas, ¿sí? De nuestro trabajo, quizás de nuestra familia, quizás de algún entretenimiento. Santos, simplemente bebamos de Cristo. Si bebemos de Cristo, nunca más tendremos sed. Además, Él dijo que Él es el pan vivo, el verdadero maná que descendió del cielo. Santos, comamos al Señor. Si nosotros bebemos de esta agua viva y si nosotros comemos al Señor en su palabra, entonces estamos recibiendo la impartición del Dios triuno. Él es el Espíritu consumado, todo inclusivo y compuesto. Él fluye desde nuestro interior, como lo muestra Juan 7. En nuestra vida cristiana, desde el día en que fuimos regenerados, Él nos ha estado regando, Él nos ha estado alimentando y Él fluye dentro de nosotros cada día. Fluye a fin de que rebosemos de las riquezas de Cristo, a fin de que expresemos a Cristo en nuestro diario vivir. Este es el proceso de la impartición divina. El hecho de que Él nos riegue, nos alimente y fluya de nosotros equivale a la impartición divina en nosotros. Leamos el punto 6. La impartición divina de la Trinidad Divina suministra a los creyentes en la predicación del Evangelio y en la obra. Santos, el primer aspecto de la obra de evangelización es llevar fruto, al impartir en otros las riquezas de la vida divina. Llevar fruto equivale a predicar el Evangelio, impartiendo en los demás estas riquezas de Cristo. ¿Qué son las riquezas de Cristo? Es Cristo mismo. Nosotros predicamos a Cristo. Cristo es nuestro evangelio. El evangelio no es un conjunto de normas o de filosofías, de una ideología, ¿sí? El evangelio es una persona. Cuando nosotros recibimos a Cristo como las riquezas, entonces tenemos a un Cristo que hemos experimentado y que podemos dar a los demás. No predicamos doctrinas, presentamos una persona. Nuestra experiencia de esta persona, lo maravilloso que se presenta en las escrituras de esta persona.
Santos, Cristo es nuestro evangelio. Cristo como las inescrutables riquezas de Dios. Esto es nuestro evangelio. Y a fin de que nosotros podamos llevar una obra del evangelio, necesitamos en primer lugar hacer una lista con nuestro grupo de las personas a las que deseamos impartir estas riquezas, a las cuales deseamos impartirles a Cristo como la vida divina. Hagamos una lista, hermanos. Pueden ser nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, nuestra familia. Hagamos una lista. Y en segundo lugar, al hacer esta lista con nuestro grupo, oremos por ellos. Recordemos incluir una fecha en la cual comenzamos a orar por estas personas. Y oremos constantemente por estas personas con nuestro grupo. Y en tercer lugar, necesitamos predicarles el evangelio. Una vez que ya hemos hecho la lista, que estemos orando por ellas, salgamos a visitarlas. Puede ser una visita casual, puede ser una cita específica para hablarles del evangelio. Podemos leerles una porción del ministerio con un versículo de la Biblia e incluso un himno que hayamos disfrutado a fin de presentarles esta persona maravillosa que es Cristo. El segundo aspecto de esta obra de evangelizadora es que necesitamos alimentarlos. El Señor le dijo a Pedro en Juan 21 que apacentara a sus corderos. Y Pedro dijo que debemos desear, como niños recién nacidos, la leche de la palabra, dada sin engaño para que por ella crezcamos. Así que en el Evangelio de Juan se nos ha encomendado dos cosas. Uno, en el capítulo 15 se nos manda que llevemos fruto que permanezca. Eso es en el versículo 16. Y en el capítulo 21 se nos manda alimentar a los corderos, a los nuevos creyentes. Santos, alimentemos a aquellos que están abiertos y a los cuales les hemos predicado el Evangelio. Alimentémonos con la palabra, como un niño recién nacido. Llevémosles a un poco de alimento cada día, y ellos crecerán también en la vida divina. Debemos ser como madres que amamantan, como nodrizas, ¿sí? Para fin de dispensar de la mejor manera este alimento en ellos. Y en segundo lugar, podemos usar también estas mismas lecciones del PDS 3000, ¿verdad? Ir con ellos semana a semana, guiarlos para que ellos puedan avanzar también. La manera de llevar a cabo la obra del Evangelio y la obra de alimentar radica en impartir la vida de Cristo en los incrédulos y en los creyentes. Esto es llevar fruto. Así como alimentar a los corderos, a estos pequeños, es impartir la vida de Cristo en ellos. Aleluya. Santos, vayamos al Señor en oración y consideremos estas palabras con nuestro grupo. Hagamos esta lista, oremos por ellos y salgamos, a fin de impartir al Dios triuno en ellos, al Cristo que hemos experimentado y que ha sido constituido en nosotros. ¿Qué tal si toma el punto 7 romano de este bosquejo para orar? Aleluya.